Hola amigos de Radio Hoy, estamos hoy en el último programa de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Este programa es el último de esta serie, de este ciclo, se está cerrando hoy día, y ha sido un camino muy bonito que hemos recorrido este año junto a la Radio Hoy en este programa. Y hoy vamos a conversar de muchas cosas, voy a buscar hacer un cierre del proceso de lo que yo aprendí, de lo que ha significado para mí y lo que yo creo que ha sido una conclusión de este viaje para poder entender esto de la salud integral. Vamos a comenzar saludando a nuestra auspiciadora. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios nos traen? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, bueno, como estábamos conversando, como les decía recién, este programa surge como una propuesta de abrir un espacio en el que, desde mi experiencia como terapeuta de biomagnetismo, pudiera conversar con diversos invitados para poder entender qué es lo que es la salud integral. Y en este proceso hemos tenido los más diversos invitados, ¿cierto? Hemos hablado con médicos, acupunturistas, astrólogos, expertos en auricultura, auriculoterapia, maestros de yoga, médicos muy tradicionales y médicos que salen de los paradigmas. Hablamos de medicina sintergética, hablamos de psicología transpersonal, conversamos con un swami, hablamos de feng shui, de astrología. Y en todos los programas lo que fue surgiendo y entendiéndose como idea de la salud es que finalmente la salud es el resultado natural de un estado del ánimo, un estado de conciencia, un estado de ser. Finalmente, cada uno de nosotros ha sido condicionado por la educación, por la forma como más tradicional de ver la salud y la vida como algo externo, ¿cierto? Hemos creído que la salud es algo que depende de los contagios, ¿cierto? Hay un microbio, te contagia, te enfermaste, no hay nada que hacer. Que depende de las defensas, del sistema inmunológico. Entonces hay gente con las defensas más fuertes, gente con las defensas más débiles. Y la mirada de que finalmente el que te sana, ya sea un terapeuta, un médico, es alguien que lo hace desde afuera. Te da un medicamento, te pone una aguja, te da un remedio, ya sea natural o químico. Entonces la salud siempre está afuera. Y lo que fuimos constatando y entendiendo a lo largo del paso de este programa es que la salud depende mucho más de tu percepción de ti mismo y de la realidad que de los medicamentos. Es cierto que muchas veces, en algunos momentos, es estrictamente necesario un medicamento y eso hay que darle su lugar y corresponde.
Pero finalmente la salud es un asunto de autorresponsabilidad y que implica el aprender no solamente a cuidar la alimentación, sino que cuidar nuestras emociones y cómo vamos comprendiendo y entendiendo el día a día. Tiene muchísimo más que ver la interpretación que hacemos de los eventos en nuestra salud que el resultado final, ¿cierto? De si te resfriaste o no, si te dio un pico de estrés y tuviste que pedir licencia, si te lesionaste. Entonces, ha sido un proceso tremendamente bonito en el que fuimos como entendiendo de los distintos puntos de vista. Entonces, yo ahora quiero hacer como una recapitulación, ¿cierto? Del punto de vista de la terapia que yo hago, que es bioenergética y biomagnetismo. Y cómo esto conversa esta mirada con distintas terapias, ¿cierto? La biodecodificación, ¿cierto? Es una terapia, una forma de entender el cuerpo que surge a fines de los años 70 y que la desarrolló un médico alemán que se llama Reichhammer. Producto de un accidente familiar, ¿cierto? La pérdida de un hijo, él desarrolló un cáncer testicular del lado izquierdo y su mujer un cáncer mamario del lado izquierdo. Entonces él se preguntó, ¿no habrá algo en común? ¿Por qué ambos desarrollamos un cáncer que tiene que ver con sistema reproductor, tiene que ver con los hijos, cuando perdimos un hijo? Y él comenzó a estudiar a través de sus pacientes con tomografías computarizadas del cerebro, en los casos de cáncer, si habían alteraciones a nivel cerebral. Y para su sorpresa comenzó a encontrar que cada tipo de cáncer específico se correspondía con ciertos edemas cerebrales en alguno de los tres cerebros. Entonces, cuando digo tres cerebros, es porque tenemos un cerebro muy antiguo, que es el cerebro conocido como el cerebro reptil, pero en realidad corresponde evolutivamente al pez, ¿cierto? Médula, al anfibio, el tallo encefálico, y el cerebro reptil ya el cerebro medio. Tenemos otro cerebro que es el paleoencéfalo, que corresponde al sistema límbico, el cerebro medio. Y finalmente tenemos la neocorteza, que en los mamíferos se desarrolló muy fuertemente y en nosotros los seres humanos tiene un gran desarrollo. Entonces, él empezó a entender cómo cada uno de estos cerebros, que también embriológicamente están relacionados con ciertas capas biológicas, ¿cierto? Entonces, el cerebro más antiguo, el cerebro reptil, está relacionado con los tejidos del endodermo, que corresponde a todos los tejidos y órganos que tienen que ver con la sobrevivencia. Sistema reproductor, sistema digestivo, sistema respiratorio, metabolismo, o sea, toda la sobrevivencia, lo más básico, es el cerebro más antiguo. Después todos los órganos y tejidos que tienen que ver con el movimiento y la protección y la performance tienen que ver con el cerebro medio y más bien el paleoencéfalo, sistema límbico, sustancia blanca. Entonces, ahí tiene que ver con cómo hago las cosas, si las hago bien, si me protejo, si hago los movimientos que necesito en la vida, si me desvalorizo. Y eso iba a afectar tejidos como huesos, tendones, músculos. Y como todo es el sistema que corresponde al mesodermo tenía que ver con la desvalorización. Y finalmente, la corteza tiene que ver con nuestra vivencia como animales, como mamíferos, con el hecho de tener que vivir en grupo. O sea, todos los conflictos de separación, pérdidas de contacto, contactos dolorosos,
y territorio. ¿Quién soy en el territorio? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es la estructura de este sistema jerárquica? Todo eso tiene que ver con la corteza. Y cada uno de estos cerebros iba a estar en relación con microbios específicos. Entonces los microbios más arcaicos, los más antiguos, tienen que ver con los conflictos de sobrevivencia. Los microbios más nuevos, o sea, bacterias gram positivas, estafilococo, estreptococo, se iban a activar en los conflictos de desvalorización. Y finalmente, todos los virus de ADN y de ARN iban a activarse en los conflictos que tienen que ver con el territorio o con las relaciones. Entonces, esto fue permitiendo entender que el tipo de conflicto que tú vives en el día a día va a pegarle a una parte del cerebro y eso va a activar a su vez microbios. Entonces los microbios no son algo fortuito que simplemente te contagias. Si estás viviendo conflictos de separación, separaciones dolorosas o vivencias de contacto doloroso, o sea, estás con alguien pero esa relación te genera dolor, separación, conflicto, eso va a impactar en los tejidos que tienen que ver con los epitelios, o sea, con la piel. Las enfermedades que aparecen en la piel tienen que ver con memorias de separación. Otros epitelios son el epitelio o mucosa del sistema digestivo, sistema respiratorio. Entonces los conflictos del sistema digestivo también tienen que ver con memorias de separación, contactos dolorosos. Y así otros tejidos más. Y esto iba a activar a su vez virus de ADN, papiloma, que afecta a las mucosas. Y precisamente afecta a las mucosas, que es un epitelio, que tiene que ver con los contactos, ¿cierto? Que son los órganos sexuales, ¿cierto? Cuello del útero, eh, mucosa del glande, de todas las zonas de reproducción tienen que ver con el contacto, con entregarte en una relación de pareja a otro. Por lo tanto, en los conflictos de separaciones, de celos, de peleas, de desconfianza, eso va a activar papilomas y papilomas va a activar o puede activar, ¿cierto? Condilomas, verrugas, que son como escudos de protección. Entonces, se pierde esta como mirada aleatoria de los microbios. O virus de ADN como herpes. Cuando aparecen los herpes se van a activar en vivencia de separación dolorosa. Entonces, los herpes en la boca tienen que ver con las pérdidas de contacto a nivel de la boca, los besos que no estoy dando, las palabras lindas que no estoy dando, que no me están diciendo. Y tiene que ver con la separación primaria del pecho materno. Entonces, todas esas separaciones van a activar herpes. Entonces, cuando tienes un herpes o un herpes zóster, no solamente que te contagiaste, porque muchos herpes están por años escondidos en el ganglio neural a nivel de la médula, a nivel de la columna, ¿cierto? Entonces, esos herpes se van a activar de forma conflictiva, generando síntomas cuando estás viviendo conflictos de separación. ¿Cierto? Yo justo esta semana vi a una paciente que viene saliendo de un herpes zóster en todo el costado izquierdo, ¿cierto? Que se activa y genera pústula, heridas y dolor neuropático muy fuerte a nivel de las costillas, a nivel costal, que es donde tú das los abrazos. Entonces le pregunté, entre pregunta y le afirmé, tú acabas de vivir una separación muy fuerte. Siguió pensando y me dijo, sí, mi hijo se va a vivir a España con la polola. Y eso activó el herpes. Entonces, a través de la biodecodificación, se pudo establecer un vínculo, un contacto con el biomagnetismo. Entonces, el biomagnetismo originalmente es una terapia que, cuando la descubrió el doctor Goiz, servía para trabajar con virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero con la mirada antigua de, me contagié. Entonces, el biomagnetismo clásico, el terapeuta de biomagnetismo está muy preocupado de los vectores de contagio. Entonces, no compartas el vaso de agua porque te vas a contagiar de una bacteria que te genera dolores de articulación. O no te des beso porque si esa persona tiene esa bacteria te la va a contagiar y te van a empezar dolores articulares. Entonces, primero tienes que hacerle una sesión de biomagnetismo a tu pareja antes de darle un beso.
Entonces es como muy ridículo. Tiene una lógica, obvio, que es la del contagio. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué San Francisco de Asís podía estar con los leprosos y no le daba lepra? O es más, ¿cómo Jesús sanaba de enfermedades sin considerar lo del contagio? ¿O por qué gente que está muy activa trabajando con enfermos está en contacto directo y no se contagia, no se enferma? ¿Es solamente el sistema inmunológico que está muy alto? Entonces, con esta nueva mirada de la biodecodificación, ¿qué es lo que empezamos a entender los biomagnetistas? Que el microbio es un confrontador. El microbio te va a confrontar con una información que tú estás negando. Vamos a ir a escuchar una canción que se llama Drive My Car de los Beatles, ya que es el último programa y yo me gustan mucho los Beatles. Vamos a ir a escuchar Drive My Car y volvemos a seguir conversando. Ok, entonces estamos de vuelta, amigos, de escuchar esta fantástica canción de los Beatles, Drive My Car, y vamos a seguir hablando de la biodecodificación y el biomagnetismo. Vamos a saludar antes a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Erting, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios nos trae? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, estábamos hablando, antes de ir a escuchar a los Beatles, de cómo empezamos a entender el biomagnetismo, que no es el contagio lo principal, sino que hay una información. Entonces, al empezar a comprender estas herramientas, por un lado de biodecodificación, basado en la nueva medicina del Dr. Hammer, empezamos a estudiar también los microbios como confrontadores. Entonces, cada microbio, cada tipo de microbio corresponde a un tipo de conflicto. Entonces, las bacterias, las más antiguas, las micobacterias, las gram negativas, van a corresponder a conflictos de sobrevivencia, de la primera etapa, ¿cierto? Que es sobrevivencia, reproducción, alimentación, respiración. Entonces, por ejemplo, un conflicto en el trabajo. ¿Qué tipo de conflicto es? Es sobrevivencia. Ir a trabajar en nuestro cerebro antiguo es el equivalente a lo que hacían nuestros ancestros cuando iban a cazar en una partida de caza. Pertenecían a un grupo y cazaban para obtener el alimento y dárselo a sus familias, a sus hijos y a ellos mismos y sobrevivir. Entonces hoy día nosotros trabajamos en grupo, nos hacemos amigos en el trabajo, vamos, en vez de ir a cazar un mamut, un elefante, ir a cazar un animal, vamos a cazar un negocio, un bono, un proyecto, terminar un edificio. Claro, nuestra mente más consciente es eso, pero nuestro cerebro antiguo lo va a interpretar, no sabe que estamos viviendo en un mundo civilizado. Tu cerebro sigue viviendo en el mundo natural e interpreta el trabajo como una actividad de sobrevivencia en el que tú estás con tu partida de caza cazando. Por eso también los conflictos de pertenencia. Cuando tú sientes, mis amigos no me quieren, no estoy haciendo vida social, no me valoran, y te deprimes. ¿Por qué te deprimes? Porque tu cerebro antiguo lo interpreta como un conflicto de sobrevivencia. Si no tengo amigos, no tengo quien me ayude a sobrevivir y voy a morir. Por eso sientes esa depresión. Y por eso es tan importante el sentir que pertenece. Todo, si uno lo entiende desde el punto de vista del cuerpo, con sus conflictos biológicos, nos permiten una clave mucho más profunda.
Entonces esos conflictos del trabajo, me echaron del trabajo, mi trabajo no está funcionando, o perdí ese negocio, tu cuerpo lo va a vivir como un conflicto de supervivencia. Puede ser de alimentación, de refugio, de protección, y eso va a activar órganos específicos. Porque, por ejemplo, el hígado es el órgano que te ayuda a vivir sin comer. Cuando nuestros ancestros se quedan sin comida, el hígado es el que te permite en un ayuno largo sobrevivir. Si vas a estar 2, 3, 4 semanas, hasta un mes y medio sin comer, te permite sobrevivir hasta que encontrabas comida. Entonces, produce eritropoyetina, albúmina, para tener más oxígeno y más sangre, convierte la grasa que tienes almacenada en cuerpos cetónicos para tener energía, convierte el glucógeno que está almacenado en glucosa, entra en cetosis, o sea, hace un montón de movimientos biológicos. Pero hoy día, si tú quedas sin trabajo, tu cuerpo igual va a activar el hígado, va a activar la glándula suprarrenal, entonces tú vas a sentir estrés, porque el cuerpo de verdad cree que está en un conflicto de sobrevivencia. Y va a activar microbios de sobrevivencia. Por ahí va a activar una bacteria que tenga que ver con el hígado, bacterias antiguas, bacterias gram negativas, Helicobacter pylori, Escherichia coli, distintas bacterias que tienen que ver con conflicto de sobrevivencia. Entonces, va a decir, estoy con acidez porque estoy con estrés. No, tu cuerpo está activando Escherichia coli para ayudarte a digerir la vivencia tan difícil que estás viviendo. El hígado va a estar activo también de una forma distinta, tu suprarrenal, y va a estar ligando cortisol y adrenalina. Pero tú no eres consciente de eso. Tú crees que te enfermaste por el estrés, por el trabajo, pero tu cuerpo está metido en una batalla de sobrevivencia y tú no eres consciente de eso. Entonces los microbios que activaste, en vez de tomar un medicamento solamente, si tú entiendes el conflicto biológico, nosotros con los imanes vamos a impactar esos microbios para ajustarlos. Entonces no es que el biomagnetismo esté matando microbios, sino que te está ayudando a ajustarlos. Vamos a hablar un poquito más de esto a vuelta de los comerciales. Hola amigos, estamos de vuelta de escuchar a nuestros auspiciadores. Vamos a saludar a nuestro auspiciador Contacto Tierra. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Cómo nos benefician? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, hablábamos antes de los comerciales, cómo comenzamos a entender que ya no era que estamos matando microbios con los imanes, sino que siempre que tú estás con síntomas de algo, es porque tu cuerpo está buscando reparar algo que vivió como un conflicto biológico. Entonces poníamos el ejemplo del hígado como quizás el órgano que se va a activar cuando sientes que hay carencia, que hay problemas de trabajo, que vas a perder el trabajo, que está difícil lo material, ¿cierto? O también veíamos el ejemplo de los conflictos de pertenencia o de performance, lo estoy haciendo mal. Por ejemplo, ¿por qué los futbolistas se lesionan y empiezan a lesionarse cuando, entre comillas, están viejos? ¿Cierto? Un futbolista de 34, 35 años es un muchacho muy joven, que está en óptimas condiciones, que entrena, que se alimenta bien, por lo general. No debería lesionarse. Pero el mesodermo, que son los tejidos que tienen que ver con la performance, hacer las cosas, con los movimientos. ¿Cuáles son estos tejidos? Huesos, músculos, tendones, ligamentos.
esos tejidos empiezan a perder células, minerales y a perder función cuando hay desvalorización. ¿Por qué? Nuevamente, si nos vamos a la biología y nos vamos a cómo vivimos durante millones de años en el mundo natural, el hacer las cosas bien era fundamental para sobrevivir. Imagínate, nuevamente voy a poner este ejemplo, estás en tu partida de caza. Es tu grupo con el que sales a cazar. Eso no es algo deportivo, es de vida o muerte. ¿Qué pasa si tú sales a cazar y corres despacio? No corres bien. ¿Tus amigos te van a esperar? No, te quedas atrás. Porque cada uno están en conjunto colaborando, pero tienen que alimentar a sus hijos, al grupo, al clan. O sea, hay un bien mayor, que es sobrevivir. Entonces, si tú corres más despacio, lo haces mal, soy malo para correr, está amenazada tu propia sobrevivencia. Por ahí al tiempo te guardan un poco de comida, pero te va a llegar la sobra. Entonces tú y los tuyos corren peligro de morir. Entonces hoy día tú estás jugando fútbol y claro, a nivel humano, racional, lo vemos como una actividad deportiva. Pero tu cuerpo no lo entiende porque el cuerpo no entiende, no ve la vida como nosotros, porque el cuerpo lo que está haciendo es viviendo en el mundo natural. Tu cerebro, todo tu cuerpo es un animal hecho para vivir en el mundo natural. Y sigue viviendo como se vivió hace 7 millones de años. La parte del cerebro que comprende que estamos en un mundo civilizado, que comprende el lenguaje hablado, que entiende que usamos Internet, es una parte muy pequeñita de la corteza. De hecho, la parte de tu cerebro que habla son 2 áreas de la corteza izquierda que entiende el lenguaje hablado. El resto del cerebro no. Entonces, lo que nosotros vivimos a nivel humano, tu cuerpo y tu cerebro antiguo lo va a traducir y lo va a entender como un conflicto biológico. Entonces, en la performance, en hacer algo mal, por ejemplo, jugar a la pelota, tu cuerpo lo ve como una actividad de sobrevivencia. O ir a trabajar. Soy malo para trabajar, lo hago mal, hay gente que se destaca y yo no. Todos esos conflictos de performance, el cuerpo lo va a leer como desvalorización a nivel de tejidos, como músculos, huesos, tendones. Y va a decir, yo soy malo para esto. Entonces, voy a poner el ejemplo del futbolista. Obviamente empiezan a valer menos, literalmente. A un futbolista que costaba 90 millones de dólares, hoy día lo transan en 10 millones. Valgo menos. Por lo tanto, juego más mal. Ya no soy como antes. No es algo real físico, es una interpretación, pero el cuerpo lo toma como algo literal. Y esa desvalorización va a empezar a afectar los tejidos del mesodermo. Entonces, cuando tú vives una vivencia desvalorizante, si tú mismo te dices a ti mismo, lo hago mal en esto, soy malo en esto, no sirvo para esto, si la desvalorización es superficial, va a afectar por ahí a nivel del músculo. Entonces, un esguince, una torsión, un pequeño desgarro. Si la desvalorización es más fuerte, esa información va a quedar a nivel del tendón y el ligamento. Entonces ahí, rotura, desgarros de ligamentos, cortaduras, en fin, alteración a nivel del tendón. Si tu desvalorización es más fuerte aún, eso va a afectar a nivel de hueso. Entonces el hueso pierde minerales. Entonces está más susceptible de sufrir una fractura. Y si es más fuerte, va a ser a nivel de la médula hematopoyética, que es la que produce la sangre. Y va a alterarse la producción de la sangre. Entonces a lo mejor en los estudios van a aparecer los eritrocitos más altos o más bajos, un poco de anemia, o los leucocitos más altos o más bajos. Pero finalmente la leucemia, que se entiende como cáncer de la sangre, en realidad más que un cáncer de la sangre, es un conflicto de desvalorización muy profunda. Y eso va a activar a su vez microbios que tienen que ver con los movimientos. Entonces, en esta etapa del movimiento y la performance son bacterias más nuevas, gran positivas. Estafilococos, estreptococos, diferentes bacterias gram positivas que se van a activar. Entonces, cuando tú estás viviendo un conflicto de desvalorización, de performance, de movimiento, eso va a activar
estas bacterias gram positivas. Entonces, claro, puedes tomar antibióticos, estás con una fase activa muy fuerte. ¿Por qué no hacerlo? Pero tienes que ir a entender qué es lo que las está activando. O por qué en lugar de esguinzarte te rompiste un hueso. Nada es porque sí. Entonces, finalmente, el biomagnetismo, hoy día que lo que yo hago, más bien lo llamo microbioenergética, que es un concepto que desarrolló el doctor Miguel Ojeda, que es con quien yo aprendí microbioenergética. Yo estudié con el doctor Boyce el biomagnetismo. Él fue el descubridor del par biomagnético, que es un conocimiento revolucionario. Pero el doctor Ojeda incorporó esta mirada de información y empezó a mirar los microbios como confrontadores. Entonces, cuando aparece un microbio en tu rastreo, no es solamente un microbio que te contagió, sino que es porque estás viviendo un conflicto, que estás negando, que estás suprimiendo o que no estás viendo. O sea, una vivencia emocional y vital que te desafía y eso te hace susceptible de activar ese microbio. Si es una bacteria gram negativa, arcaica, eso va a generar eh, alteraciones a nivel de esos tejidos. Estómago, hígado, eh, pulmones, etcétera, porque estás viviendo un conflicto en esa etapa. Si tu conflicto es un conflicto de performance, de protección, de movimiento, eso va a activar bacterias gram positivas y va a tener que ver con las emociones y la vivencia que tiene que ver con eso. Entonces, finalmente, si tú estás activando virus de ADN o de ARN es porque estás viviendo conflictos de relación. Por ejemplo, el virus del corona, que estuvo tan en boga en la pandemia. El corona es un virus de ARN. Por lo tanto, tiene que ver con vivencias de territorio. ¿Quién soy en el territorio? ¿Cuál es mi identidad en el territorio? ¿Cuál es mi lugar jerárquico? Por ejemplo, si hacemos memoria, recordemos en qué estaba el mundo cuando explotó la pandemia. Estábamos en una competencia entre China y Estados Unidos. En ese momento estaba Trump de presidente. Y era una competencia por quién iba a ser la nueva potencia, ¿cierto? Y Estados Unidos poniéndole, eh, ¿cómo se llama? Aranceles a China y todo eso. Y China queriendo ser la nueva potencia. O sea, se estaban disputando el territorio mundial. Entonces, independiente del corona, cómo surgió, si fue artificial o no artificial, no vamos a entrar en esa discusión porque no es lo que vamos a ver ahora. Pero el corona tiene que ver con quién es el rey del territorio, quién se pone la corona. Entonces, eso fue lo que detonó, desde el punto de vista de información, o le dio la potencia a la pandemia. Pero también cada persona reaccionaba distinto. Había gente que era completamente asintomática con el mismo microbio y otra gente que hizo conflictos muy fuertes. Entonces, claro, hay enfermedades de base, pero también esas enfermedades de base corresponden a conflictos. La enfermedad de base más común era la hipertensión, que tiene que ver con la insulina y a su vez tiene que ver con el exceso de glucosa en la sangre. Y todos esos conflictos tienen que ver con el territorio, ¿cierto? Entonces, finalmente, toda la activación de microbios tiene que ver con lo que estoy viviendo. Entonces, hoy, en cómo yo estoy aplicando el biomagnetismo y la microbioenergética, es considerando esto, es buscar cuál es el conflicto biológico que está viviendo la persona. O sea, decodificar ese conflicto, hacer consciente a la persona, buscar los microbios que están soportando la información y desactivar esa información. Vamos a ir a escuchar una última canción de los Beatles en este último programa y después volvemos para hablar un poquito más de esto e ir finalizando. Vamos a escuchar la canción que se llama Across the Universe de los Beatles, una canción muy linda respecto a nuestra conexión con el universo. Los dejo en compañía de los Beatles. Hola amigos, estamos de vuelta de escuchar esta canción de los Beatles. Vamos a hacer un último saludo a nuestro auspiciador y vamos a ir a hablar de lo que nos quedaba y cerrar este programa. ¿Quieres recuperar tu vitalidad?
empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Erting, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿En qué nos beneficia? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, consideré que era importante en este último programa, más que traer un invitado, hacer como un cierre final de la experiencia desde el punto de vista de lo que yo hago y la experiencia que tuvimos a lo largo de todo este año buscando la salud integral. Entonces, finalmente nuestro entendimiento nos está mostrando que tu percepción, o sea, tú interpretas la realidad segundo a segundo, de una cierta forma, y además inconscientemente tu cerebro más antiguo va a interpretar la realidad de una forma biológica, pero uno no es consciente de eso. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del cuerpo. Estamos viendo solamente en la cabeza. Y nuestra vida humana transcurre en la cabeza, como algo imaginario. Nosotros creemos que vivimos en el mundo real, pero vivimos en un mundo imaginario. O sea, si no, ¿dónde está pasando, dónde está sucediendo el pasado? Solo en tu cabeza, el pasado no existe. Las vivencias más dolorosas que has tenido en tu vida no existen en ninguna parte del universo, no son reales. Uno puede decir sucedieron, pero eso es una creencia. Si somos súper objetivos, tú puedes decir, es que cuando yo tenía 10 años me pasó tal cosa que me marcó de por vida. Bueno, tú estás creyendo que eso sucedió por distintas cosas, pero no es tu experiencia actual, no está sucediendo, no es algo que estás contemplando, no es algo real. Es una imagen en tu mente, o sea, es como un sueño. Y todo tu pasado es lo mismo. Es un gran sueño. Tu futuro, las vacaciones que vas a tomar, los viajes que vas a hacer, o los problemas que tienes que enfrentar en tu trabajo, lo que va a pasar mañana, los escenarios posibles de esta semana, lo que se viene, el año nuevo, esto, lo otro. Son sueños, es una imagen mental. Incluso lo que está pasando en el presente. Si tú estás en este momento solo viendo este programa, o quizás con alguna persona, lo único real es lo que está en esa habitación. Lo demás es todo imaginario. Lo que está pasando afuera, la calle afuera de tu casa, tu ciudad. Claro, tú puedes decir, pero si yo salgo afuera voy a ver la calle. Correcto, la vas a ver. Pero mientras no la estés viendo, la calle que está en tu mente la estás creando tú. Es una imagen mental. O sea, es un sueño. Si no estás con tu familia en este momento, el recuerdo de tu mamá, tu papá, tu señora, tus hijos, tus amigos, son imágenes mentales. O tú piensas, por ejemplo, en uno de tus hijos o en tu pareja, esa imagen que surge la estás creando tú. No es esa persona, es un sueño. Y claro, corresponde a esa persona, pero no es la persona. La estás imaginando. Cuando estás con la persona en carne y hueso, es la persona. Uno nunca se cuestiona esto, pero vivimos en un mundo imaginario, en un mundo mental. Todos nuestros problemas son mentales. Son supuestos, va a pasar esto, me voy a quedar sin trabajo, o viene esta crisis económica, o va a pasar esto bueno, pero es un sueño. Entonces es una interpretación de la realidad. Y finalmente nuestro cuerpo, como no entiende eso, ¿qué es lo que interpreta nuestro cerebro? Que todas esas imágenes del pasado, futuro, qué sé yo, es realmente lo que está sucediendo ahora. Y busca adaptarse biológicamente a todo ese gran sueño.
Entonces, nuestra interpretación de la realidad, nuestras ideas de la realidad, nuestros conceptos filosóficos, religiosos, políticos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros recuerdos del pasado, son una gran fuente de distorsión en cómo entendemos la realidad. Y es un filtro. Entonces, cuando tú vives algo, no lo vives de forma limpia y transparente. Cada cosa que vives pasa por el filtro de toda esa historia mental. Y ese filtro que te hace interpretar la realidad de una cierta forma es lo que va a condicionar a tu cuerpo para que se enferme o no. Entonces, eso es lo que hemos ido trabajando y descubriendo a lo largo de todo este año. Desde distintos puntos de vista, desde la sintergética, desde la meditación, desde el yoga, desde la acupuntura, con todas las personas que entrevistamos, finalmente terminábamos entendiendo que la percepción de tu realidad, las emociones que tienes de la realidad, te van a llevar a relacionarte con tu cuerpo de una cierta forma, a alimentarte de una cierta forma, a vivir de una forma que va a potenciar la activación de síntomas, problemas metabólicos, activación de microbios y finalmente enfermedades crónicas o lo que sea. Entonces, claro, tendemos a buscar cómo atacar la enfermedad crónica, tomando un medicamento para el azúcar, tomando un medicamento para la presión, tomando un medicamento para el colesterol, pero lo que nos llevó a estar enfermos de eso fueron la acumulación de nuestras percepciones. Entonces, finalmente la salud es tomar responsabilidad. No significa que deje de tomar los medicamentos, no. Pero si tú tomas responsabilidad y empiezas a cambiar tu forma de interpretar la realidad, empiezas a estar conectado con tu cuerpo, a sentir la emoción, a sentir el cuerpo, a entender que, por ejemplo, lo que te dijo alguien que tú interpretaste como una ofensa es tu interpretación, que eso te llevó a desarrollar una emoción, te activó ciertas cosas y sumado a todo lo que tú vives en el día, hace que tu cuerpo tome y active mecanismos biológicos y microbios y enfermedades en el largo plazo. Entonces, finalmente, si tú tomas conciencia de eso, te haces responsable de tu alimentación, de tus hábitos emocionales, de tus hábitos mentales, vas a empezar a estar sano. Y después seguramente vas a dejar de necesitar los medicamentos que estás tomando. Insisto, no es que yo te digo, deja de tomarlos, no. Pero si tú tiendes a la salud, tus propios médicos te van a decir, deja esos medicamentos porque ya estás sano. Yo tengo una paciente de 88 años que tomaba medicamentos para la presión, tomaba medicamentos para el azúcar, tomaba medicamentos para el colesterol, estaba con problemas de memoria. Y cuando ella entendió esto y empezó a tomar responsabilidad, cambió su alimentación, sus emociones, hicimos terapia, bioenergética, biomagnetismo, y ella fue encontrando esto. Hoy ya no toma medicamentos para la presión, no toma medicamentos para el azúcar, y no porque irresponsablemente se los sacamos, porque a mí no me corresponde eso. Ella fue al médico, sacó los exámenes de nuevo y estaba sana. Ya no necesitaba esos medicamentos, pero fue un proceso en el que ella fue tomando responsabilidad. Entonces, si una persona de 88 años puede hacerlo, cualquier persona más joven puede hacerlo en cualquier momento de su vida. Y eso ha sido la invitación de este programa. Tomar responsabilidad. El dedo, el microbio, el virus, la persona, esto, lo otro, la familia, yo heredé, la diabetes, yo heredé, es culpa. No, da vuelta el dedo y di, yo tomo responsabilidad, yo soy responsable. Así que, bueno, los dejo invitados a tomar responsabilidad. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes todo este año. Todos los programas están en YouTube, están en Internet. Los invito a quedarse con la radio en la sintonía. Van a venir programas muy bonitos, nuevos, tan bonitos y tan profundos como este, como otros. Y mañana este programa se repite a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Se repite el programa y después va a estar en las redes de la radio y en mis redes. Y les digo un hasta pronto y nos vemos próximamente. Adiós.